Buenos días, que Dios me los bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y bienvenidos a un día más, a una nueva lectura de la palabra de Dios. Bueno, hoy día me he inspirado en un sueño que tuve anoche. Anoche tuve un sueño como en forma de pesadilla, más o menos, pero no fue pesadilla, sino un sueño, más bien una advertencia de Dios, hacia mí, por donde, como dice la palabra de Dios, que cuando uno busca al Señor de corazón y uno le brinda todo su cariño, todo su amor y toda su atención a Papá Dios, el enemigo quiere destruirnos de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que uno está llevando las buenas nuevas a los que son inconversos, a los que no son entendidos, los que no conocen la palabra de Dios. Entonces el enemigo los tiene vendados, les tiene vendados los ojos, les tiene taponados los ojos y los tiene en los placeres de la vida y no se dan cuenta de que están yendo por mal camino y que si van así, si siguen así, su alma se va a perder. Entonces, como el enemigo ve y se da cuenta que uno está tratando de quitarles esas almas que son para él, que son de él, entonces el enemigo de una o de otra manera le pone a uno el pie para que uno caiga, como cuando una persona le pone el pie a otra persona para que la persona se caiga, así mismo el enemigo le pone el pie para que uno caiga. Entonces anoche el sueño que tuve fue que una serpiente color negra me mordía en la mano. Ese fue el sueño que tuve y mi esposo me despertó. Pero no porque ando en nada malo, ni porque estoy haciendo nada malo, estoy haciendo lo correcto, lo que el Señor quiere. Yo no ando en nada malo, no ando en baile, no ando en borrachera, no ando en fornicación, no ando haciendo cosas que a Dios no le agradan ni que tampoco me edifican a mí, mi alma, mi espíritu. Entonces yo no ando en nada malo, lo único que estoy haciendo es subir videos acerca de la palabra de Dios para que las personas que no conocen los caminos del Señor los conozcan como yo, porque el Señor manda en su palabra que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y a todas las personas y todas las criaturas en todo el mundo. Y eso es lo que yo estoy haciendo, y porque eso es el deber que Dios nos ha mandado, porque por ese propósito nosotros estamos aquí, por ese propósito nosotros fuimos sellados en el vientre de nuestra madre para llegar al mundo y llevar las buenas nuevas. Pero sucede que uno llega al mundo y como no nace de una familia que es cristiana, muchas veces nacen en familias que son inconversos, que son evangélicos, son católicos, no le enseñan nada a uno, porque el catolicismo no te enseña nada. El catolicismo te da libre albedrío, porque la gente y las personas van a la iglesia católica y salen de la iglesia, se van al cine, ¿a qué? A ver películas pornográficas, se van al cine a ver películas de guerra, de matanza, de asesinatos, de sicariato y de todo eso. O llegan a la casa a ver novelas. En las novelas que hay fornicación, hay desnudez, hay peleas, hay matanzas, hay robo, hay ¿cómo es que es la otra palabra? Hay ¿cómo es? Que le juegan sucio a las demás personas. Entonces todo eso salen de la iglesia a ver eso. Por ejemplo, llegan a la casa a ver películas de terror, a ver películas de cosas de esos muertos vivientes, de todas esas cosas. Entonces eso no edifica a las personas. Y por más que salgan de la iglesia, de la iglesia católica, escuchando al sacerdote, llegan a la casa y no hacen lo que según el sacerdote les ha dicho. Además que el sacerdote todos los días repite lo mismo y no les coge y les lee palabra de Dios y les hace entender la palabra de Dios, que lo que está escrito aquí es lo que el Padre ha dejado.
no es lo que ellos dicen. Ellos nomás te dan la hostia, te hacen un rezo, te rezan un Padre Nuestro, la paz y todo eso, desen la paz y ya está, todo eso es nomás. Pero no te enseñan la palabra de Dios como debe de ser. Entonces por eso la gente católica tiene libre albedrío, o salen de la iglesia, llegaron a la casa, alguien les dijo algo, ya se pelearon con esa persona, se pelearon con el primo, se pelearon con el tío, se pelearon con la hermana, se pelearon con la cuñada, con la mamá, con el papá, con todo el mundo se pelean, llegan pateando al perro y no es así. Nosotros los hermanos en Cristo no somos de esa, no hacemos eso. Cuando nosotros ya buscamos los caminos de Dios, ya nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Cuando nosotros recibimos al nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros tenemos que poco a poco ir es un proceso, tenemos que ir cambiando, poco a poco ir cambiando. Ya si robábamos, no robábamos, si mentíamos, ya no mentimos, si decíamos malas palabras, ya no decimos malas palabras, si estábamos en enemistad con alguien, con un vecino, con mi cuñada, con mi hermano, con mi sobrino, tratar de llevarnos bien, de estar en paz con ellos. Si ellos son los que nos han herido a nosotros, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a la persona y decirle al Señor que ya nosotros perdonamos de corazón y que ya no tenemos ese rencor, eso que nosotros sentíamos en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, como el enemigo ve que ya uno, como dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, así dice la palabra de Dios, yo ya no vivo en mi cuerpo, Cristo vive en mí, Cristo mora en mí. Entonces ya uno ya es templo del Espíritu Santo. Entonces ve que uno, como es templo del Espíritu Santo, y lo que uno tiene, dice la palabra de Dios, que lo que uno sabe, uno tiene que enseñárselo a los que no saben. Entonces el enemigo ve que uno les está, como quien dice, robando esas almas, arrastrándole esas almas que él las tiene agarradas, que las tiene sellados los ojos, sellados los oídos, y duro el corazón para no escuchar palabra de Dios. Entonces él ve que que el Señor le está quitando esas almas por medio de uno. Entonces él empieza a manifestarse en uno de una manera que a uno muchas veces, si no está bien sometido a los caminos de Dios, se deja doblegar por el enemigo. Pero yo no, porque yo ya he venido de victoria en victoria y aquí estoy, gracias a Dios, aquí estoy. No me he doblegado. Muchos obstáculos Él me ha puesto en mi camino y aquí estoy. Y sea lo que sea, yo sigo a Dios, fiel en su palabra. Bueno, y eso les quería decir, por ese sueño que anoche tuve, el Señor me advirtió, el Señor fue advirtiéndome, no fue que el sueño lo tuve en vano, el Señor me advirtió que todo eso que me va a pasar o que estoy pasando o de pronto que voy a pasar, es una prueba más que el enemigo me pone, obstáculo para que yo no siga predicando el evangelio. Pero aquí estoy, en pie de lucha y gloria a Dios, y el Señor sea mi guiador, el Señor sea mi sostén, el Señor sea mi dominio. Y eso es lo que les quería decir. Por eso estoy aquí en esta mañana. Que Dios me los bendiga y voy a leer la santa palabra de Dios. Ya oré, pero vamos a hacer una corta oración para seguir adelante en los caminos de Dios y en la palabra de Dios y leerles un poco de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Señor sea tu nombre. Amado Dios, estamos aquí delante de tu presencia, y digo delante de tu presencia porque yo no estoy sola, aquí está el Espíritu Santo conmigo, y te pido, Señor, Padre de la gloria, que bendigas este tiempo, que, Señor, destapones los oídos, que destapones, Señor, los ojos que están vendados. Señor, que ablandes esos corazones que están duros, Señor, que no te quieren recibir a ti, que no quieren recibir palabra tuya, Padre de la gloria. Señor, eso es lo que tú has mandado. Si tú nos mandaste a este mundo, fue para seguir tu palabra, para seguir lo que tú quieres, mi Dios, porque somos tus hijos, somos creación tuya, Padre de la gloria. Y asimismo, tú no quieres que ningún alma se pierda, porque tú eres un Dios de amor, tú eres nuestro Padre celestial. Mi Dios amado, y si estás demorando, Padre de la gloria,
la venida, es porque tú quieres que todas las almas que son tuyas y que aún no han escuchado tu palabra sean abiertos los ojos al entendimiento y sean abiertos los oídos y pueden escuchar tu palabra y seguir tus caminos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, que esta palabra sea sembrada en cada persona, en cada corazón, Señor, para que sea, Señor, portador de tu palabra, así como yo lo estoy haciendo, mi Dios. Que seas tú hablando por medio de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy en Hechos 28 y dice la palabra así. Desde el 1 en adelante dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Hasta ahí leemos la palabra de Dios aquí. Yo le quería afirmar aquí en este versículo donde dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano de Pablo. Aquí está tratando de que la serpiente, como yo tuve el sueño anoche, se me prendió a mí también en la mano, y era una serpiente negra. Ahí está el enemigo, ahí está clarito el enemigo queriéndome destruir, pero aquí estoy. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Reprendo toda maldad, toda acechanza del enemigo. Ya, y dice aquí, dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió. Entonces se le prendió en la mano. Entonces aquí yo les quiero afirmar donde dice huyendo del calor, dice, y la víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Entonces aquí estoy yo afirmando la palabra de Dios donde dice que se le prendió de la mano y huyendo del calor. Cuando dice huyendo del calor es porque Dios es calor, Dios es fuego. Entonces, lo que hay en mí en este momento es fuego del Espíritu Santo, porque en el Espíritu, recuerden que el Espíritu Santo mora en mí, o mora en nosotros los que somos cristianos y los que llevamos la palabra de Dios como Él quiere, los que hacemos su voluntad, los que hacemos todo lo que Él desea que nosotros seamos en esta tierra, porque en esta tierra estamos de paso. Nosotros no somos de la tierra, nosotros somos espíritu de Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí en la tierra es llevar las buenas nuevas al Señor del Señor, y por eso estamos aquí, porque tenemos que ser portadores de la palabra de Dios. Entonces, aquí donde dice, y la víbora huyendo del calor, es porque Dios es calor. Él siente que yo me le salí de las manos a Él, que yo soy una nueva criatura, que soy de Dios y que estoy guerreando para para quitarle, arrebatarle las almas a Él y dárselas al Señor. Porque son almas que le pertenecen a Dios. Entonces eso Él está dándose cuenta, y por eso está tratando de asustarme, está tratando de una o de otra manera de alejarme, apartarme de los caminos de Dios, pero no lo va a poder, porque yo soy portadora de la palabra de Dios. Ya, entonces eso les quería afirmar. Cuando uno está en el Señor, uno siente calor.
Uno siente el fuego del Señor, el fuego del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios dice que el que está tibio no está bien en los caminos de Dios. Porque hay personas que se llaman tibio porque no están bien en los caminos de Dios. Porque son personas que no están haciendo la voluntad de Dios, no están siguiendo los caminos de Dios como Él manda. Porque siguen metidos en chismes, siguen metidos en cuentos, siguen metidos en problemas, siguen tomando, siguen hablando mal del vecino, siguen hablando mal de la mujer, siguen hablando mal de las personas, siguen hurtando, siguen haciendo cosas indebidas. Entonces esos son los que están tibios, que siguen los caminos de Dios, dicen que siguen los caminos de Dios, pero no los hacen como Dios quiere. Ya, eso era lo que yo les quería afirmar. Ya, entonces eso. Ahora nos vamos acá donde yo también les quería leer la palabra de Dios, donde dice aquí, y aquí tengo anotado, en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Ya aquí estamos en Apocalipsis 2:10. Dice, voy a leerles desde el 8 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto está hablando el Señor, esto está hablando del Señor Jesucristo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién estuvo muerto y vivió? ¿Quién estuvo muerto y resucitó? Nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones. Él conoce nuestras obras, Él conoce nuestras tribulaciones. Las tribulaciones son las guerras que nosotros tenemos contra el enemigo. Esas son las tribulaciones que uno tiene, porque el enemigo le pone pruebas, le pone obstáculos y uno tiene que seguir, como cuando uno hace un programa de televisión que tiene que vencer el obstáculo. Así mismo nosotros tenemos que vencer el obstáculo del enemigo. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, nosotros podemos, según la gente del mundo, ser pobres, vernos como pobres, vernos, ay, la señora fulana dice que es cristiana, pero mírala como no tiene nada. Ya, así, nosotros podemos ser pobres. Ya, nosotros podemos ser pobres, pero no somos pobres, o ¿cómo es? Físicamente no somos pobres, porque ante los ojos de Dios somos ricos, ricos en el saber, ricos en que somos hijos de Él. Y como somos hijos de Él, somos ricos, porque Él es dueño de todo, del oro, de la plata, de todo. Somos ricos nosotros en el Señor, y ricos en el Espíritu Santo, y ricos en la doctrina de Dios. Ya. Dice, yo conozco tus obras y tus tribulaciones, dice, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ahí está. Hay muchas personas, como estaba diciendo, de los que son tibios, que supuestamente van a la iglesia, pasan metidos en la iglesia, pero vaya, hágales una conversa, o si los escucha conversando con alguien, ellos son muy ricos en el Señor, pero mucho tienen que decir, hablan de las personas, les interesa más el dinero, cuando toca ayudar a una persona no la ayudan. Ya, entonces eso, dice, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada. Eso nos está diciendo a nosotros, pero eso me está cayendo a mí, donde dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Como anoche el Señor me estaba diciendo, me mostró el sueño y me está diciendo aquí una vez más la palabra de Dios, y no es la palabra de Dios sino el Espíritu Santo diciéndome, dice, no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados,
vieron, el diablo nos prueba, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahí está la palabra de Dios. Yo te daré la corona de la vida. Hay que ser fiel. Si nosotros entramos a los caminos de Dios, no nos tenemos que apartar, más bien tenemos que ser portadores de la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas a las personas que no saben. Yo lo que estoy explicando no es para las personas que ya saben, para los hermanos que ya conocen la palabra de Dios, sino para los que no conocen la palabra de Dios, para muchas personas que no conocieron la palabra de Dios, que están yendo a la iglesia católica y que están creídos que esa es la única doctrina buena. Eso no es doctrina, eso es una religión. Religión es la que repite todo y la que no enseña. Doctrina es la que enseña y la que no repite. Ya. No, dice, ¿dónde me quedé? Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí está la palabra de Dios. El que venciere, estamos venciendo al enemigo, y como él se ve que estamos venciéndolo, él se desespera y no sabe qué ponernos por delante para que nosotros nos equivoquemos, para que nosotros dejemos de predicar, para que nosotros dejemos de llevar la palabra de Dios, para que nosotros tengamos pereza para leer la Biblia, para que nosotros tengamos pereza para orar, para que nosotros tengamos pereza para hacer las cosas de Dios, ¿ya? Y que nosotros hagamos lo que antes hacíamos. Así es. Entonces eso es, mis amados hermanos. 20:14 dice, Apocalipsis 20:14. Vamos a buscar a ver qué dice por acá. Aquí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Voy a leerles desde el principio. Esto es para las personas que no quieren escuchar palabra de Dios. Hay personas que no quieren escuchar, que por mucho que uno les hable y les hable y les hable, no quieren escuchar. Bueno, así es mi familia, así son mis hermanos en sangre. Nadie quiere saber de la palabra de Dios. Y me da mucha pena porque esas almas se pierden. Si algún día, mañana o pasado, le toca a alguno partir, no va a ir donde Dios lo quiere poner. Porque ellos no quieren arrepentirse, ninguno quiere arrepentirse. Ellos quieren seguir su libre albedrío. Nosotros nacimos católicos y católicos morimos. Eso es lo que dicen los católicos, pero no cogen una Biblia y se ponen a estudiarla, a analizarla, a leerla, para que vean que todo está escrito aquí, que no es uno que habla porque quiere hablar, sino que las cosas están escritas aquí. Esto es un manual de la vida. Esto es como cuando uno compra una nevera, una cocina, un televisor, y ahí viene el manual. Así mismo este es el manual de nuestra vida. Esto es lo que tenemos que leer porque este es el manual. Ya, entonces así dice aquí la palabra de Dios. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él de adelante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Vieron? Ahí está. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto es cuando vayamos al juicio. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. El Señor tiene el libro de la vida, el Señor tiene anotado todos los nombres de las personas que somos portadores de la palabra de Dios, que somos sellados por el amor de Dios y la gracia de Dios, y tiene los libros de los que no quieren seguir a Dios, de los que no quieren obedecer a Dios, ni leer su manual, que es la Biblia. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, o sea, adultos y niños,
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es el libro de la vida donde estamos inscritos los que seguimos la palabra de Dios como Dios manda, con toda su ley, con todo lo que Él manda a decir. Y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. El mar, aquí está hablando del mar. Esos son los que mueren ahogados, los que se caen al mar y no los vuelven a recuperar. Los aviones que muchas veces caen en el mar, todo eso. El mar los devuelve. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron y dice, y la muerte y el Hades. ¿Por qué? Cuando las personas no reciben a Cristo Jesús, al Espíritu Santo en su corazón, van a un lugar que se llama un lugar de tormento, donde dice la palabra de Dios que el gusano y el fuego nunca se apaga. Dice, y el Hades, eso se llama Hades. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Eso dice la palabra de Dios, que el mar ya no va a existir más. Ya todo va a ser restaurado, todo va a ser hecho, o sea, la tierra nunca la va a destruir Dios, pero sí a la tierra. Pero sí a los habitantes de la tierra, porque ellos son los que han hecho maldades, los que están mal, como Sodoma y Gomorra. Ya las mujeres creen que está bien el lesbianismo, han aprobado las leyes de que los hombres se casen con hombres, las mujeres con mujeres, y todo eso está como Sodoma y Gomorra. El Señor odia eso, aborrece eso. Entonces eso es lo que está mal, eso es lo que el Señor va a destruir, toda la humanidad. Y entonces a los que están inscritos en el libro de la vida, esos son los que van a ser escogidos. Ya, y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. El Señor la va a dejar hermosísima, la tierra nueva que va a volver a restituir, o sea, la va a limpiar totalmente de toda inmundicia, de toda maldad, y va a estar la tierra de nuevo como cuando recién formó el Señor la tierra, así la va a dejar. Toda la humanidad pecaminosa, maldad, todos los que hacen maldad, todos los que ahorita en esta vida están dándose la buena vida de ricos, muchas veces los políticos que están solo pensando en la plata, en el dinero, mientras nosotros los que no somos nada, muchos sufren y muchos sufrimos porque vemos cómo la humanidad se está destruyendo, cómo los niños están siendo violados, las niñas, los colegios están siendo presa de la delincuencia, y todo está patas arriba. Entonces todo eso el Señor va a destruir, va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, pero no es que los va a destruir, no, porque el cielo y la tierra no van a ser destruidos, solamente Él va a destruir a la humanidad. Ya, entonces eso.
Eso era que le quería yo decir acerca de la víbora, de la serpiente. El Señor me está advirtiendo aquí. Pero como yo voy de victoria en victoria, yo les quería decir, cuando yo me operé, que ya en otro video les dije que me había operado de un cáncer de aquí de la nariz, que el Señor me curó, me sanó y estoy, gracias, para la gloria de Dios, estoy bien. Entonces yo tenía cáncer en mi nariz, aquí. Entonces estoy operada, pero me operó el Señor. La mano poderosa del Señor fue quien me operó, no fue el hombre. El hombre solo fue un instrumento, el hombre solo fue un instrumento en las manos de Dios. Ya, entonces, cuando yo tenía esto aquí, yo no me preocupaba tanto, pero sí un día, yo en oración siempre, uno tiene que orarle al Señor, pedirle al Señor de corazón y humillarse ante el Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Yo no quiero que mi nariz se me vaya a destruir, yo no quiero verme toda desfigurada, yo quiero verme bien, Señor. Ustedes saben, cuando uno tiene una preocupación así, uno llora porque uno dice, ¿cómo me cayó a mí? Esto fue obra de tanto trabajar en el sol. Yo siempre he trabajado, antes yo vendía ropa de Bahía y yo vendía puerta a puerta, me entregaba y así mismo cobraba semanalmente. En eso era que yo me dedicaba, a eso yo me dedicaba y mis hijos fueron criados y estudiados por eso. Entonces todo el tiempo yo anduve en el sol y los rayos solares me hicieron caer eso. Entonces yo fui al médico y el médico me dijo que era eso. Entonces yo, desde que el médico ya me dijo eso, yo me puse en las manos de Dios. Le dije, Señor, yo no quiero verme disfigurada, yo quiero que mi nariz quede buena, que quede sana. Le dije, Señor, yo no quiero verme mal ante la gente, que me vean con malos ojos, Señor, que seas tú operándome, que seas tú mi sanador, que si el día que me opero me sacan eso, que salga todo de raíz, que no quede nada. Y así le dije al Señor. Me acuerdo tanto que después que le oré al Señor tantas veces, ayuné, y un día el Señor me habló, porque el Señor te habla. El Señor te habla cuando tú crees, dice el Señor, pide con fe y cree que está hecha la obra, el milagro. Entonces un día el Señor me habló y yo nunca había leído, yo en tanto tiempo que yo tenía leyendo la palabra de Dios, nunca había leído ese versículo y ese capítulo donde dice, no temas, manada pequeña, que yo, el Señor tu Dios, estoy contigo. Y el Señor me habló de esa manera y me dijo, si yo iba caminando, no estaba ni aquí en la casa, yo iba en la calle y el Señor me dice, yo escuché clarito la voz de un hombre en mi oído que me habló, pero no había ni un hombre. Yo iba caminando sola en la calle, bueno, con el Espíritu Santo. Yo no veía ni un hombre, miré para todos los lados y no había nadie. Y no había ni un hombre por mi atrás, tampoco mi espalda, nada. Y me dijo, con una voz tan dulce y tan hermosa, me dijo, no temas, manada pequeña, que yo, el Señor tu Dios, estoy contigo. Yo nunca había leído ese versículo, porque eso fue cuando yo todavía no, o sea, leía la palabra de Dios, pero no la entendía. Y yo les he dicho en otros videos que yo antes leía la palabra corrida como un libro cualquiera y no la entendía, y yo empecé a pedir al Señor en ayuno y oración entendimiento, discernimiento, y ahí el Señor me ha dado. Y el Señor me dijo eso, y yo vine, y como yo no sabía en qué parte de la Biblia estaba, vine y en el teléfono, en el celular, en Google fui y pregunté, y ahí me dijo el versículo, el capítulo, y vine en la Biblia aquí, y me puse a leer, y ciertamente ahí decía eso. Y me dijo el Señor, no temas, manada pequeña, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo. Y eso yo les quería decir, pues que el Señor, yo voy de victoria en victoria, porque el Señor me sanó mi nariz y no me ha quedado casi nada de seña y no tengo nada en mi nariz. Asimismo, muchas otras cosas he tenido. También tengo problemas aquí de la garganta,
que el enemigo quiere hacerme creer que yo tengo el problema de la tiroides. Estoy tomando unas pastillas porque así lo manda el Señor, así lo manda el médico. Pero cuando el médico dice una cosa, Dios da la última palabra. Y yo he empezado, ya tengo tiempo, como 3 años tomando esa pastilla, tengo que tomarla de por vida. Pero hace poco atrás, yo un mes dejé de tomarla, dije no voy a tomar esa pastilla, en el nombre del Señor no voy a tomar esa pastilla, y dejé de tomarla un mes, y me hizo demasiada cosa. Eso es feo. Eso es feo, esa tiroides cuando uno la tiene, cuando uno se le eleva. Todos tenemos la tiroides, pero mi problema es hipotiroidismo, entonces se vuelve loco todo el organismo. Entonces yo un día estaba bien, eso fue antes de Navidad, ahora en este año que pasó, del 2022. Cuando de la noche a la mañana sentí que tenía una bola aquí que no me dejaba, que no tragaba bien, sentía como que estaba atorada y sentía que me ahogaba, como que me ahogaba cuando caminaba bastante. Entonces yo empecé a preocuparme, la bola empezó a crecer y yo se lo puse en las manos de Dios también así mismo. Se lo puse en las manos de Dios y el Señor me habló y me dijo, así mismo como les dije, el Señor me dijo un día que no temas, mi discípula, ahora sé que yo soy una discípula de Él, porque Él me dijo así mismo, y no me lo dijo aquí así mismo, me lo dijo en la calle también caminando. Yo iba camina y camina, porque a veces me toca ir a ver cuando la gente me hace pedido de los catálogos de ropa. Yo me toca ir al centro a comprar y a traer. Y yo iba camina y camina cuando el Señor me habló. Y así mismo miré para todos los lados y no vi a nadie, y el Señor era el que me hablaba y me decía, porque yo me puse en las manos de Dios también de eso. Y el Señor me decía, no temas, mi discípula, que yo estoy contigo. Así que yo fui después, ya vine a darle gracias a Él. Fui allá donde tenía que ir al centro y regresé y vine a darle gracias a Él y después a orar. Y después, pasado ese tiempo, me fui donde la doctora, donde la endocrinóloga, que es la especialista de tiroides, y la doctora me dijo que le enseñé la bolita que tenía ahí. Ya estaba del porte de una, no sé si ustedes conozcan la haba serrana, o casi del porte de una frutilla pequeña, no de la grandotota, sino de las pequeñas. Entonces ya eso me molestaba demasiado ahí. Entonces yo vine y me fui donde la doctora me dice, tiene que hacerse un eco, me mandó a hacer un eco, y el eco me salió que yo rogándole al Señor, porque llama antes de eso una chica que es medio familia de nosotros, o sea, es como ya casi no es nada, es lejana. A ella también le ha dado lo mismo, y a ella así mismo ya no sabía que tenía problemas de la tiroides. De la noche a la mañana le salieron unas bolas aquí, otra bola por acá. Y el Señor, bueno, y ella también es cristiana, pero bueno, no sé, cada uno sabe cómo está en el Señor. Entonces ella se fue a hacer ver de esas bolas, y el doctor le dijo que le había hecho un eco, y el doctor le había dicho que era cáncer, que tenía cáncer en esas 2 bolas. Así que ella se fue a hacerse operar y todo, le sacaron, y después le dijeron que no le habían retirado todo y le volvieron a operar. Y esa operación es riesgosa porque es aquí en la garganta, pues uno no puede respirar nada. Entonces yo estaba con esa preocupación, pero yo decía, mi Dios es más grande, como dice la palabra de Dios, más grande es el que está allá arriba en los cielos que el que está en la tierra. Entonces yo le pedí al Señor que así mismo que me hiciera ese eco y que no me salga nada malo. Así que me fui a hacer el eco y no me salió que tenía nada malo. El Señor me sanó, me quitó eso, y había sido nomás solamente un quiste que tenía. Una cosa es quiste y otra cosa es nódulo. El nódulo son masas que se recogen ahí y eso se hace cáncer. El quiste solamente es un agua, un líquido que se recoge, y eso con
con otras cosas así se va tratando y hasta que se disuelve. Ya, entonces yo me hice todos los exámenes y todo, y la doctora me dijo, no, tienes un quiste, es benigno, me dice, no es maligno. Entonces ahí está la palabra de Dios. Hay una vez más, grité el himno de victoria, ¿ya? Y entonces ahí ya vine, y para esto el Señor me habló también a sí mismo. El Señor me dijo un día, eso sí me lo dijo, que yo ya estaba acostada en la cama y me puso en el sentir, me dice, tómate agua de Taraxaco, me dijo. Yo dije, agua de Taraxaco, ¿qué es eso? Me levanté y me puse a mirar en el Google qué es Taraxaco. Yo decía, pero si eso yo ni conozco, ¿qué es eso? Así yo decía entre mí. Entonces, ¿qué es eso? Agua de Taraxaco. Y algo me decía en la mente que era el Señor el que me estaba hablando. Entonces yo cogí, miré, y ahí me decía que el Taraxaco es bueno para la garganta, para la tiroides, que la desinflama y que hace bien para la tiroides, que la vuelve, si uno la tiene inflada, hinchada, el Taraxaco la va desinflamando hasta que la vuelve a la normalidad. Luego, así mismo andaba yo, bueno, todavía no me habían dado los resultados allá, todavía no me los habían dado cuando me habló el Señor de esa manera. Después otro día andaba yo barriendo la casa, la casa allá atrás en el patio. Cuando yo ni andaba pensando en mi garganta, ni andaba pensando en nada, andaba alabando al Señor. Cuando en eso me viene a la mente también y me dice, toma cúrcuma. Cúrcuma, me dijo así. No me dijo toma, sino que me dijo cúrcuma. Me puso en la mente la cúrcuma. Y yo dije, cúrcuma. ¿Y por qué me pone el Señor eso? Yo dije, esto es el Señor que me está poniendo eso. Y me vine a mirar así mismo en Google, ¿para qué sirve la cúrcuma? Me vine a mirar para qué servía. Dejé la escoba botada y me vine a mirar. Y entonces ahí me decía que la cúrcuma es buena también para eso, que sana también a sí mismo, que alivia la inflamación, que quita todo eso, y yo no hice más. Cogí y le dije a mis hijos que me iba a comprar ese monte y me iba a comprar la cúrcuma. Y mi hijo mismo me cogió, me llevó allá al mercado a comprar ese monte. Y empecé a tomar ese monte. Y oigan, gracias a Dios que Él me habló y me dijo, y eso me empezó a desinflamar. Cuando fui ante la doctora a ver ya los resultados, ya la tenía bien desinflamada. Pero igual me dijo ella, como ya antes me había mandado a hacer otro examen, eso es otra cosa. Me hicieron unas punzaciones aquí con unas agujas, que eso no podían jalar ese líquido, eso es horrible también, y no pudieron jalar más que una penita así, nomás un poquito, para mandarlo a patología. Y eso tuvieron que hincarme 4 veces con 4 agujas. Una más fina no pudieron, una segunda no pudieron, una tercera no pudieron, la cuarta, la más gruesa, con esa pudieron jalar. Y eso lo mandaron a patología. Ahí fue cuando me hicieron el examen y me dijeron que no era canceroso, que no era maligno, sino que solamente era un quiste benigno. Entonces yo, ¿cómo no amar a mi papá Dios? ¿Cómo no amar a papito Dios si Él hace muchos milagros en mí? Esa es una victoria, así que yo voy de victoria en victoria. Y todas esas trabas, ¿quién me las pone? Todo eso, esas es prueba para que yo caiga. El enemigo, Satanás, el que me pone todo eso para que yo diga, ay, que Dios reniegue de Dios, pero no lo voy a hacer, no voy a renegar de Dios, nunca he renegado ni voy a renegar, como Job, que nunca renegó de lo que él le pasó a Job. Le pasaron muchas cosas, perdió los hijos, perdió los criados, perdió los animales, perdió toda su casa, perdió todo lo que tenía y se quedó sin nada, pero él nunca renegó del Señor. Es lo que dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y siguió él fiel al Señor y nunca blasfemó su nombre. ¿Y qué hizo Dios? Después de un tiempo el Señor le dio el triple de lo que ya había tenido anteriormente. Era el hombre más rico de la región y todo lo perdió. Era el hombre más rico y todo lo perdió. Pero una vez que pasó todo eso y el diablo le puso todas esas tragedias que le puso, el Señor lo volvió a recuperar y él se sanó de todo lo que le había caído, de todo lo que le había sobrevenido, se recuperó
y le dio el triple de todo lo que él antes había tenido. Entonces, así somos los hermanos en Cristo. Tenemos que seguir de victoria en victoria y no dejarnos de caer y seguir adelante predicando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas a los que no conocen la palabra de Dios. Así que un milagro más de todas las cosas que Dios me ha hecho en mi vida. El Señor a mí me pone sentir en la mente, me habla el Señor. Y así tengo muchos testimonios, muchos más. Aparte de eso, tengo otros testimonios más de eso. Entonces, ¿cómo no amar a mi papá Dios? Y por eso yo digo, ¿qué van a buscar la gente afuera en el mundo? Los que ya están en los caminos de Dios, ¿qué buscan afuera en el mundo? Si el Señor lo tiene todo, el Señor lo da todo, a manos llenas lo da el Señor. Cuando yo no era cristiana, a veces no tenía ni para parar la olla. Pero ahora desde que yo conocí al Señor, nunca me ha faltado para la comida. Todo el tiempo yo he tenido. Cuando antes me faltaba, porque si tenía para comer, no tenía para darle a mis hijos lo que les faltaba para los estudios. Y si tenía para darle a ellos los estudios, me faltaba para la comida. Yo tenía que ver cómo me las arreglaba para la comida por ahí, un poquito aquí, un poquito acá, y hacía una sopa, hacía lo que sea y hacía. Y ahora no, ahora tengo la nevera llena. A mí no me falta comida en la nevera, gracias a Papito Dios. Así que, ¿cómo no amar a Papá Dios si Él nos los da todo? Bueno, esto era todo lo que les quería decir en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde. Y vamos a hacer una oración pequeña para ya despedir este tiempo que he hablado su palabra. Y espero les haya entrado en la mente y en el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Señor sea tu nombre y bendito sea tu reino. Amado Dios, estamos aquí, Padre de la Gloria, un día más en oración, Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos, mi Dios amado, que bendigas a cada persona que recibe esta palabra, mi Dios. Que seas tú obrando en cada persona, mi Dios. Y que si es un escogido tuyo, mi Dios, un sellado tuyo, mi Dios, lo hagas venir, lo hagas apresurar sus pasos, mi Dios. Porque tu venida está cerca, mi Dios amado. Tu venida está muy cerca, Padre, en el nombre de Jesús. Y habrá un tiempo, Señor, cuando las personas tengan, Señor, comezón de escuchar tu palabra y no va a haber quien la predique, Padre. En el nombre de Jesús, te pido, Señor amado, que seas tú, mi Dios, administrando cada persona, Señor, tocando los corazones, tocando las mentes, Padre de la gloria, Rey de gloria. Bendito Dios, te doy gracias por la vida, te doy gracias por todo, Señor, en este tiempo. Te doy gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.